¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Cuando era niña, Danay Carrillo pasaba horas jugando en la playa. A mi familia y a mí nos encanta la playa, pues yo soy nacida en Cuba, entonces pues es una isla rodeada de mar y disfruto mucho estar en la playa. Un día, nadando en la orilla, se topó con una ramita que la molestó. Danay la cogió y la lanzó lejos para resolver el problema. Jamás se hubiera imaginado que esa rama insignificante que lanzó al mar sería hoy la principal amenaza del Caribe mexicano. El Caribe mexicano está en alerta ante la llegada del sargazo a sus playas. Las autoridades han declarado el estado de emergencia y luchan contra el reloj para retirar el alga marina que se descompone y produce un mal olor. Desde hace más de 10 años, el sargazo es un problema ambiental, económico y turístico para las playas mexicanas. Aquella macroalga marrón que apenas si se notaba en la playa cuando Danay era niña, hoy llega por toneladas. Soy Karina Rodríguez, editora general de TechScience, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a una nueva temporada de Historias para Mentes Curiosas. En el episodio de hoy, vamos a ver cómo la investigación científica es capaz de generar soluciones a un problema ambiental y convertir una amenaza en una oportunidad. Comencemos. Historias para mentes curiosas. En 2011, el sargazo comenzó a arribar a las costas de Quintana Roo en cantidades nunca antes vistas. Pero fue 4 años después que esta situación se volvió constante y su llegada impactó en el turismo. El mar está horrible, terrible. No puedo nadar allá. Nadie me dijo, ni la agencia, ni los mexicanos, nadie. Llego y es un desastre. Desde entonces, el sargazo se convirtió en el enemigo número 1 de las playas del Caribe. Mucha gente no se queda porque ya se descompuso el sargazo, huele mal y sí, se les ofrece todo, pero no. Buscan algún lugarcito que puedan ellos entrar a nadar o que no huela tan mal. Sus efectos van más allá del mal aspecto, y es que las sustancias que se desprenden, como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, pueden causar afecciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. Además, las toneladas de sargazo en el océano bloquean la luz solar, afectando a los ecosistemas marinos que dependen de esa radiación y del oxígeno que se genera. Visto de esa manera, el sargazo parece una plaga, pero en realidad, en condiciones normales, funciona como un hábitat flotante para peces como el atún, el marlin o la tortuga boba, en las zonas del Golfo de México y del Océano Atlántico. Pero entonces, ¿por qué se volvió un problema que amenaza las costas mexicanas? Este sargazo viene de África, atraviesa el Atlántico, topa con la parte de Sudamérica en el delta del Amazonas, ahí carga nutrientes y continúa con las corrientes bordeando toda la parte de Sudamérica hasta llegar al Gran Caribe mexicano, y ya después entra al Caribe mexicano. Te presento al doctor Raúl Tapia Tucel, director de Gestión Tecnológica del Centro de Investigación Científica de Yucatán, quien nos aclara que el sargazo siempre ha existido. Sin embargo, el aumento de la temperatura del mar, el exceso de nutrientes vertidos en aguas oceánicas y los cambios de las corrientes marinas han ocasionado que hoy veamos estas algas de forma desproporcionada. El pico máximo que se tenía registrado era 2018-2019. Fue así el pico brutal de sargazo. Y esta oscilación ha venido cambiando. Es decir, hay años que hay mucho sargazo, hay años que hay poco, pero nunca se había pasado los picos del 2018-2019. Ahora, este 2025 se están rompiendo los récords de 2018-2019. Es decir, la problemática es más grande aún. Solo entre enero de 2022 y julio de este año, las autoridades mexicanas han recolectado más de 45.600 toneladas de sargazo en las playas de Quintana Roo. Recuerdo que en el 2018, 2019, por ahí, en uno de esos años,
fui con mi familia a las playas de Cancún y sí quedé asombrada por la cantidad de sargazo que empezó a venir de manera espontánea. Eran arribazones muy grandes que inclusive ya no te permitían estar en el agua. Ella es la doctora Danay Carrillo, a quien escuchamos al principio de este episodio. Es profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey y lidera un equipo en Campus Guadalajara enfocado en buscar soluciones a problemas ambientales y a revalorizar los residuos. Danay nos cuenta que el panorama que vio en Cancún en 2019 la alarmó, pero justamente por esas fechas surgió una convocatoria del entonces CONACYT y ella se puso en contacto con el doctor Hal Alper de la Universidad de Texas, con quien surgió la idea de revalorizar el sargazo. Bueno, ¿y por qué no exploramos la idea de utilizar el sargazo o darle un valor agregado al sargazo para que pueda ser una solución atractiva para poder hacer su recolección y que no impacte directamente en lo que son las playas y las costas? Así nació la idea de hacer biorefinería del sargazo, un proyecto para analizar y extraer sus compuestos para luego reutilizarlos. Dentro de las investigaciones que hemos venido haciendo en estos años, pues hemos encontrado que el sargazo contiene una fuente bastante rica en compuestos bioactivos, específicamente polisacáridos como es el alginato, como son los fucoidanos, las laminarinas, y también tienen otros compuestos como son los polifenoles, la fucosantina e incluso proteínas también. De estos compuestos, su equipo de trabajo se ha enfocado en extraer 3: alginatos, fucoidanos y fucosantina. Y seguramente te preguntarás, ¿y esto para qué sirve? Todos estos compuestos tienen muchísimas aplicaciones potenciales en la industria, por ejemplo, de la farmacéutica, en la industria alimentaria y en la industria agrícola. El alginato, por ejemplo, es útil para lo que es producción de bioplásticos, se utiliza mucho como encapsulante de alimentos. Los fucoidanos, por otro lado, pueden tener propiedades antioxidantes, antivirales. Los polifenoles, por ejemplo, pueden utilizarse en cosmética. Y la clave de todo esto es separar cada uno de estos compuestos de forma eficiente para que pueda ser aprovechado de manera integral. En el caso de la fucosantina, algunos estudios han detectado que tiene propiedades antioxidantes y también funciona como agente antimicrobiano. De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, los compuestos del sargazo se pueden aprovechar en la industria textil, en el sector de la construcción y para hacer fertilizantes. Todo esto suena súper maravilloso y de hecho lo es. El problema es que extraer estos compuestos no es una tarea sencilla. Al principio iniciamos como replicando las metodologías que ya estaban en la literatura, ¿no? Empezamos a utilizar solventes como formaldehídos, que pues también son perjudiciales para el medio ambiente. Entonces dijimos, no podemos convertir un problema en otro. Fue a partir de varias pruebas que encontraron la mejor forma de hacerlo. Empezamos a explorar otras metodologías, por así decirlo, verdes o con solventes menos agresivos. Y actualmente nos encontramos explorando el uso del ultrasonido, el uso de extracción por fluidos supercríticos, donde utilizamos CO2 y cosolventes que son menos agresivos para el medio ambiente, como por ejemplo lo es el etanol. La tecnología de la que habla Danay Carrillo consiste en utilizar sustancias a presión con temperaturas muy altas para separar diferentes compuestos. Entre sus principales beneficios está el bajo coste y la reducción del tiempo de extracción. Aunque estos compuestos tienen distintos usos, apenas son una primera muestra de los beneficios que podría tener el sargazo, pues incluso sus desperdicios se pueden aprovechar. Y el remanente de sargazo, por así decirlo, de sargazo gastado, después que hacemos esas extracciones, son los que hemos estado explorando para ponerlo a producción de biogás. Como lo escuchaste, el sargazo también puede ser una fuente de combustible natural. No te vayas porque regresando de la pausa te contaré sobre esta otra aplicación. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas.
Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. Antes de la pausa, escuchamos cómo el residuo del sargazo también puede tener una utilidad como combustible. Para indagar en este tema, buscamos a un experto en el estudio de energías renovables. En el 2021, nosotros tuvimos un proyecto que fue financiado por la Secretaría de Marina y el antiguo CONACYT. Este proyecto se enfocó para hacer esto, hacer la caracterización del sargazo para que estos resultados se usen para tomas de decisiones. Es decir, para que se haga una norma y se defina si el sargazo es un residuo o una materia prima. La relación profesional del doctor Raúl Tapia con esta macroalga comenzó hace 4 años. Desde entonces se apasionó por su potencial. Lo fantástico fuera poder colectar todo ese sargazo en alta mar y que no nos llegue a las costas. Y ahí sería idearse, porque otra cosa que tiene sargazo, el 80% de su peso es agua. Entonces hay que secarlo. Si no lo secas, que esté por abajo de un 15% de su humedad, siguen las bacterias degradándolo y siguen emitiendo gases. Entonces tú lo secas bien y lo puedes almacenar sin ningún tipo de problema. Tapia Tucel forma parte de un equipo nacional de investigadores que trabaja en el desarrollo de un biocombustible. Su idea es reutilizar el sargazo al que ya le han extraído sus compuestos para generar un gas natural que sirva como fuente de energía, con la ventaja de no producir dióxido de carbono. De hecho, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas, anunció el pasado 5 de junio que en el gobierno ya trabajan en un proyecto para producir biogás. Y la presidenta nos ha instruido trabajar con el gobierno de Quintana Roo, Mara Lezama, para ver si podemos montar una planta de tratamiento de sargazo para poderlo recolectar, tratar y generar biogás. Realizar esta labor requiere de tiempo y mucho esfuerzo, porque el sargazo está cubierto por metales pesados como cobre, manganeso o molibdeno, que son difíciles de separar. Ya después del proyecto del 2021 nos dimos cuenta que hay una recalcitrancia que nos hace difícil acceder a esos compuestos. Entonces buscamos una metodología amigable con el ambiente, es decir, un proceso oxidativo que no tenga que usar ácido sulfúrico, que no tenga que usar hidróxido de sodio. Pese a la dificultad, Raúl Tapia y su equipo han podido eliminar hasta el 70% de estos metales y pueden presumir que las pruebas ya se encuentran en una fase de experimentación intermedia. En Ghana, por ejemplo, se usan biocombustibles a base de desechos orgánicos como la yuca, la caña de azúcar o el sargazo, lo que ha permitido ampliar su capacidad de generación eléctrica y tener una cobertura de más del 70% de su territorio, una de las más altas de África. La naturaleza nos puso acá estas toneladas de sargazo, que es un residuo lignocelulósico que tiene celulosa, tiene lignina y otros carbohidratos que están acá. Entonces, nos está llegando, es un problema, hay que buscar una solución del problema. Entonces, nosotros aquí en el grupo lo vemos, sargazo es una oportunidad que hay que tratar de solucionar. Hasta ahora hemos visto las posibles aplicaciones del sargazo, pero ¿podría ayudar también a otros ecosistemas? Esa fue la pregunta que llevó a José Luis López Miranda, investigador del Centro de Física Aplicada y Tecnología de la UNAM, Campus Juriquilla, a buscar otros usos para esta macroalga. Partiendo de sus propiedades, o sea, nosotros dijimos, ok, si el sargazo absorbe cualquier cantidad de nutrientes o de compuestos, pues entonces vamos a aprovechar esa propiedad y nosotros entonces vamos a hacer que absorba únicamente los compuestos o las sustancias que son contaminantes. Fue así que el doctor López Miranda halló en el sargazo una alternativa para limpiar agua contaminada por metales y algunos tipos de colorantes. Aunque ese fue solo el inicio, pues con cada nuevo experimento hallaba más soluciones. Después empezaron los estudios, sobre todo en Europa, donde cuerpos de agua, lagos, ríos, presas, pues había una contaminación importante debido a residuos de fármacos. Y entonces evaluamos la remoción de fármacos con sargazo. Y pudimos remover arriba del 90% fármacos como paracetamol, diclofenaco. Incluso logró la remoción de herbicidas como el glifosato. Pero para que las propiedades absorbentes del sargazo funcionen, necesita pasar por un proceso de limpieza.
una vez que nuestros colegas de allá de Puerto Morelos, del Instituto del Mar y Limnología, nos lo envían, nosotros pues lo sometemos a algunos lavados, sobre todo para que desprenda desde basura hasta algunas sustancias como carotenoides, y posteriormente efectivamente lo procesamos para hacerlo ad hoc a lo que nosotros queremos que atrape. Hasta ahora, las pruebas han dado resultados positivos, pero el principal reto es limpiar contaminantes a gran escala, por lo que ya trabajan en distintos prototipos de filtros. Todas las aplicaciones que hemos escuchado a lo largo del episodio nos demuestran que es posible darle la vuelta al problema del sargazo. Y entonces quizá te estarás preguntando, ¿y por qué no se ha hecho? Quédate conmigo y después de la pausa te lo cuento. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas. Antes de ir al corte, prometí contarte qué obstáculos hay que superar para que todas estas innovaciones salten del laboratorio. El primero es la recolección. Todos los investigadores coinciden en que para aprovechar el sargazo al máximo necesita recolectarse en el océano, no en las playas. En México, la encargada de limpiarlo es la Secretaría de Marina, pero carecen del equipo necesario. Solo contamos en México con un barco que es Nathan, se llama así, de la Marina, que tiene la capacidad de estar más de 10 días en alta mar colectando sargazo. Pero con uno no te vas a dar abasto. Así tendrías que tener una flota de este tipo de embarcaciones. Además, una vez que llega a la playa, no se puede recolectar sin el permiso de alguna autoridad, según nos cuenta Danay Carrillo. Pues fuimos, el investigador Tomás García, que trabaja conmigo, y yo, pues fuimos para allá, para las playas, a recolectar el sargazo. Ahí pedimos una carta a gobierno para que nos dejara hacer la recolección. Los empaquetamos y los mandamos por paquetería. Pero las dificultades no terminan aquí. Una vez que el sargazo es recolectado, necesita un manejo especial para que pueda llegar a los laboratorios. Y aunque han realizado alianzas con otros especialistas para que les envíen el material en las mejores condiciones, esto no siempre se logra. Para asegurar que esté en buenas condiciones, pues nuestros colegas lo recolectan, lo secan y posteriormente lo embolsan y no lo envían. Ya nosotros acá volvemos a hacer un lavado para eliminar arena o algunas otras impurezas. Nosotros tenemos sargazo muestras de sargazo de hace 2 años, sin problema. Y no están almacenados en condiciones especiales, o sea, están almacenados en una bolsa, en una caja. Pero sin duda, el principal reto es la falta de presupuesto e infraestructura. La doctora Carrillo nos cuenta que varias investigaciones quedan inconclusas por estos motivos. Cuando empiezan a desarrollarse pues este tipo de desarrollos tecnológicos, pues siempre empezamos a nivel laboratorio, ¿no? Para empezar a validar que las tecnologías realmente funcionen, y después eso va tomando cada vez mayor escalas, ¿no? Luego se pasa a una escala de piloto y posteriormente se pasa a una escala industrial. Ahorita nos encontramos en la etapa donde todos estos desarrollos están ocurriendo a nivel laboratorio, y algunos de los equipos estamos empezando a utilizarlos como a escala de planta piloto. Y aunque las barreras parecen muchas, cada vez surgen más innovaciones. En Quintana Roo existen proyectos de economía circular que aprovechan estos desperdicios para transformarlos en bloques de construcción, lápices de colores y sandalias. SZS Sargazo Sandals es una marca revolucionaria que utiliza el sargazo recolectado del mar del Caribe mexicano para crear sandalias ecológicas y elegantes. Estas iniciativas ciudadanas, junto con los avances de la comunidad científica, han ocasionado que el gobierno mexicano ponga más interés en el sargazo. ¿Por qué está llegando sargazo a las playas?
que es una pregunta científica, y que con distintos equipos de investigadores a nivel nacional se va a hacer una mayor investigación de las razones por las cuales llega el sargazo. Tenemos un reto grande, es un reto de la presidencia, que hay que solucionar este problema, y por eso se llamó a los investigadores, hizo este grupo a nivel nacional, la Red Eco de Sargazo. El objetivo del Gobierno de México es recolectar el sargazo desde el océano y aprovechar la mayor cantidad de sus propiedades. Una ruta que ya han trazado especialistas como Danay Carrillo, quien fue invitada a participar en estos grupos de trabajo. Ha sido una iniciativa que reúne a investigadores de todo México, sin importar a qué sector pertenecen. Y esta recopilación ha permitido saber cuáles los diferentes desarrollos tecnológicos para poder encontrar una solución de manera integral para el sargazo. Hoy, Danay tiene de nuevo en sus manos la oportunidad de sacar el sargazo de las playas, como aquella vez cuando era niña. Solo que esta vez buscará soluciones que contribuyan a su reutilización. No veamos en la vida que las cosas son problemas, no siempre tratemos de ver el lado bueno de las cosas, que por muy malo que pudiera ser a simple vista, pues hay que analizarlo un poquito más, porque todo tiene su lado bueno, y justamente yo creo que eso es lo que está pasando con el sargazo. Hemos llegado al final del primer episodio de la nueva temporada de Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Agradecemos la participación de Danay Carrillo, profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, de Raúl Tapia Tucel, director de Gestión Tecnológica del Centro de Investigación Científica de Yucatán, y de José Luis López Miranda, investigador del Centro de Física Aplicada y Tecnología de la UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro. Si el tema de hoy te pareció importante, por favor compártelo y coméntalo. En esta ocasión, las entrevistas y el reporteo estuvieron a cargo de Ricardo Treviño. El guión lo realizó Francisco Javier Juárez Baltazar. Una servidora realizó la edición y Orlando Olivero se encargó de la producción y la dirección de voz. Soy Karina Rodríguez y nos encontramos pronto en un nuevo episodio de Historias para Mentes Curiosas. Gracias por escucharnos. ¿Está comprobado? Debes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.